resolver el producto entre estos dos números complejos dado en forma polar o trigonométrica. Lo que se puede demostrar es que si queremos resolver la multiplicación de esa manera, lo que tenemos que hacer es multiplicar los módulos de ambos complejos, ¿sí? Y sumar los argumentos de ambos complejos. Entonces quedaría el complejo sería el complejo producto, ¿sí? Bien, entonces recordar que para multiplicar, multiplicamos los módulos y sumamos los argumentos. Bueno, quizás lo importante de todo esto es tratar de entender que el resultado nos quede expresado en su argumento principal, que quizás ahí podría estar habiendo algún tipo de problemas cuando hacemos la suma de los argumentos y resulta que ese argumento final no es un argumento principal. Acuérdense, el argumento principal habíamos definido los argumentos que estaban en la primera vuelta, ¿sí? De 0 a 2pi. Si nosotros hacemos acá la cuenta, esto va a ser 12 de 4pi más 21pi, ¿sí? Entonces esto es 25 veces pi sobre 12. Si yo quiero saber si este ángulo está en la primera vuelta o no, lo que tengo que pensar es que una vuelta representa 2pi. Si yo quiero saber cuántas vueltas representa este ángulo, lo que tengo que hacer es 25 doceavos de pi dividido 2pi. ¿Sí? Esto va a dar 25/24 de pi. Esto aproximadamente es 1 y pico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si me dio 1 y pico, significa que giramos una vuelta y hay una porción de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Hay una porción de la segunda vuelta. Si yo quiero saber cuál es esa porción de la segunda vuelta, lo que hago es 25/12pi, que es mi ángulo, le resto esa vuelta. Una vuelta va a ser 2pi. Le resto entonces una vuelta. Si esta división me hubiese dado 2,38, bueno, tomo la parte entera y en lugar de restarle una vuelta, le resto 2 vueltas, o sea, 4pi. Siempre tomo este valor, que es la cantidad de vueltas, y este valor lo multiplico por 2pi, y es el que utilizo para restar al ángulo que obtuve de la suma y así obtener el argumento principal. Bueno, si hacemos la cuenta acá, esto va a quedar 12, ¿no? 12 de 25 menos 24, ¿no? O sea que esto va a ser igual a 1 sobre 12pi. Este va a ser el argumento principal de la primera vuelta. Entonces voy a decir que el producto entre los complejos va a ser igual a 6 por el coseno de 1/12 de pi más y seno de lo mismo, de 1/12 de pi. Este es el resultado. Vamos a plantear ahora el cociente de dos complejos dado en forma polar o trigonométrica. Lo que se puede demostrar es que si yo quiero hacer el cociente entre z2 y z1, ¿sí? En ese orden, la división se va a hacer a partir de la división de los módulos, la división del módulo de z2, perdón, el módulo de z2 es 3 y el módulo de z1 es 2, ¿sí? Y el argumento del complejo resultante de la división se va a obtener restando los argumentos de cada uno de los complejos. O sea que va a ser 7/4 de pi menos pi sobre 3 más y seno de lo mismo, ¿no? 7/4 pi menos pi sobre 3. Bien, si hacemos esta cuenta, esto es 12, 21pi, ¿no? Menos 4pi, ¿sí? O sea que esto sería tanto como 17/12pi, ¿sí? 17/12pi. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que el cociente va a ser igual al
al complejo 3 medios por el coseno de 7/12 pi más y seno de lo mismo. 7/12 pi. ¿Sí? Resolver una operación de potenciación, ¿sí? Con un complejo dado en forma polar o trigonométrica. Para eso vamos a usar la fórmula de Moivre, que es una fórmula que me permite resolver esta operación cuando el complejo está dado de esta manera, ¿no? De forma trigonométrica. Entonces lo que dice la fórmula es que si yo tengo que resolver z1 a la 7, esto se va a resolver como el módulo de z1 elevado a la 7, ¿sí? Y lo que debemos hacer es multiplicar el exponente 7 al argumento del complejo. O sea, sería 7 veces 5 sextos de pi, así seno de lo mismo, ¿no? De 7 veces 5 sextos de pi. ¿Sí? Porque estamos resolviendo, estamos elevando a la séptima. Bueno, si hacemos esto, fíjense, acá nos queda, el argumento nos queda 35 sextos de pi. Este es el argumento que nos queda. Y acá tenemos que ver si este argumento es un argumento principal, ¿sí? Como hicimos hoy en la operación de producto. Para eso lo que vamos a hacer es dividirlo por 2pi. ¿Se acuerdan que 2pi era un giro? Entonces, para saber cuántos giros se dieron para llegar a ese ángulo. Si yo hago esta división me va a dar 35/12. Y esto aproximadamente es 2,9 y pico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que giramos 2 veces y hubo una porción de la tercera vuelta. Entonces, para saber cuál es el ángulo correspondiente, lo que voy a tener que hacer es tomar mi ángulo, 35 sextos de pi, y restarle, en este caso, 2 vueltas. O sea que serían 2 vueltas, serían 4pi. Una vuelta es 2pi. O sea que esto quedaría tanto como 6 de 35 menos 24, ¿no? 35 menos 24. Entonces 35 menos 24, esto tendría que ser tanto como 11 sextos de pi. ¿Sí? Bien. Entonces ese es el argumento principal. Quiere decir que z1 a la séptima, ¿sí?, es igual a 3 a la séptima por el coseno de 11 sextos de pi más y seno de lo mismo, 11 sextos de pi. ¿Ok? Presentar la última forma de definir un complejo, ¿sí? Acuérdense, los complejos los definimos en forma de par ordenado, después en forma binómica, una tercera forma que era en forma polar o trigonométrica, y esta cuarta que es la forma exponencial. Un complejo dado en forma exponencial tiene esta estructura. Es un número real, que es el módulo, un número real positivo, por e elevado al argumento del complejo, unidades imaginarias. ¿Sí? Este es el argumento del complejo. Lo importante es que acá el argumento sí o sí tiene que ir en radianes, o sea, tiene que ir el número real, ¿no?, que equivale al ángulo del complejo. En cambio, en la forma polar, esta que teníamos acá, este ángulo puede ir en radianes o en grados sexagesimales. Acá sí o sí lo tenemos que escribir en radianes. ¿Ok? Un ejemplo sería este, ¿sí? Este es un complejo dado en forma exponencial. El número positivo que figura adelante representa el módulo del complejo y el tita sería el argumento, que en este caso sería pi sobre 3. ¿Por qué se concluye que esta es una forma también, una alternativa de expresar un complejo? Y bueno, eso se concluye pensando en lo siguiente. Nosotros teníamos que los complejos escritos en forma polar tenían esta estructura. Era el módulo por el coseno del ángulo más y seno del ángulo. Esta suma, ¿sí?, esto que está entre paréntesis, eso se lo conoce como fórmula de Euler. Y se puede demostrar que esta suma es igual, ¿sí?, a esta expresión, a e elevado al argumento por la unidad imaginaria. Se puede demostrar esa equivalencia. Entonces, si todo esto lo reemplazo por este equivalente, me queda el complejo dado en forma exponencial. Tiene ciertas ventajas trabajar
para operar tiene ciertas ventajas trabajar con los números escritos en forma exponencial. Fíjense, este ejemplo que yo puse acá. ¿Sí? A mí me dicen determinar el módulo y el argumento de Z1, ¿no? Acá puedo cometer un error, porque alguien puede decir, bueno, pero acá tenés el rho, ¿no es cierto? Y acá tenés el tita. El error que se comete es que el rho, si es un valor, si es el módulo, tiene que ser un número positivo. Acá es un número negativo. Entonces, esto no puede ser el rho. Esto es un complejo que es un real puro. El menos 3, ¿sí? Lo podemos pensar como que esto es Z1 es igual al complejo real puro menos 3 por el complejo E a la pi sobre 4i. Y acá en este complejo sí podemos identificar el módulo, ¿no? El complejo, el rho, que sería 1. Entonces, si ahora escribimos este complejo en forma exponencial, ¿qué necesitamos? Necesitamos el módulo y el argumento. Fíjense que este complejo es el complejo menos 3. Es fácil entonces saber encontrar módulo y argumento, porque esta es la parte imaginaria, esta es la parte real del complejo, el complejo menos 3 está aquí, ¿sí? Este sería el vector que lo localiza. Entonces, el rho sería el 3, ¿no? 3 mide este vector y el ángulo sería pi. Con lo cual este complejo sería 3 por e a la pi veces ¿qué? I. ¿No? De esta manera convertimos el menos 3 en el complejo dado en forma exponencial. Y eso lo tenemos que multiplicar por 1 elevado a ¿quién? A la pi sobre 4i. Entonces es todo un producto. Y acá tenemos un producto que tiene igual base. Entonces acá podemos multiplicar las constantes, que quedaría 3, y arriba me quedaría la misma base y los exponentes sumados, o sea, pi más pi sobre 4 unidades imaginarias. Entonces puedo decir que el resultado va a ser 3 por e elevado a la 5 veces pi sobre 4 i. ¿Sí? Ahí obtuve el resultado. Bien. El otro ejercicio. Bien, y ya podríamos responder, ¿no? Podríamos decir, bueno, ahora sí esto es el rho y esto es, ¿quién? El phi. ¿Por qué? Porque este es un número positivo, ¿sí? Entonces ahí puedo identificar el módulo de ese complejo. Algo parecido pasa en el B. Si yo tengo el cociente, ¿sí? Puedo dividir las constantes, poner la misma base, ¿sí? Y que restar en este caso los exponentes. Porque tenemos un cociente de potencias de igual base, ¿no? Pi sobre 4 menos pi sobre 2 i. Esto va a quedar entonces 3 séptimos por e. Pi sobre 4 menos pi sobre 2 es menos pi sobre 4, ¿no? Menos pi sobre 4. Si queremos el argumento principal, que estaría en la primera vuelta, si bien este es un ángulo de la primera vuelta, pero queremos el congruente en sentido de giro positivo, menos pi sobre 4 sería esto, ¿no? Menos pi sobre 4. Si yo quisiera este ángulo estaríamos hablando de 2, 4, 5, 6 y una más 7 veces pi sobre 4. O sea que esto sería 3 séptimos por e, dijimos, a la 2, 4, 6, 7 veces o 7 cuartos de pi, ¿no? Que es lo mismo. Bien, entonces de acá decimos, esto es el rho y esto es el phi. ¿Ok? Vamos a plantear el ejemplo C. Z1 es este complejo elevado al cubo. ¿Sí? Fíjense que también acá tenemos una simplicidad en resolver una potencia, ¿no? Cuando el complejo está dado en forma exponencial. El Z1 que va a ser igual. Acá como tenemos un producto y una potencia, sabemos que se puede distribuir, o sea que va a ser 3 al cubo por e a las 7 veces pi sobre 3 unidades imaginarias, todo esto también elevado al cubo. ¿Sí? Potencia de potencia, sabemos que eso se multiplica, entonces me quedaría Z1, esto ya es 27, ¿no? 3 al cubo, y esto quedaría E, que multiplica 3 por 7 veces pi sobre 3i. O sea que esto con esto se va, y me estaría quedando como argumento 7pi. 7pi, si lo pensamos, ¿no? Serían
Si hago un giro serían 2pi, 2pi. Si hago 2 giros sería 4pi, 4. Si hago uno más sería 5, 6 y 7. O sea que estaríamos hablando de pi, ¿sí? 7pi sería congruente con pi. O sea que esto sería Z1 es igual a 27 por E a la pi i. ¿Sí? Acá estamos reconociendo quién es nuestro argumento, perdón, quién es nuestro módulo y acá quién es nuestro argumento. Si hacemos la reducción como yo les expliqué, ¿qué deberíamos hacer? 7pi dividido 2pi para saber la cantidad de giros. Si hago esto, esto me quedaría 7 medios. 7 medios es 3,5. O sea que lo que hice fue 3 giros completos y medio giro. 3 giros completos, 3 giros completos, 1, 2, 3 y medio giro más, ¿no? Si hago medio giro más, el ángulo que queda, ¿no? Es el ángulo pi.